Mi nombre es Iri Merino y les doy la bienvenida a este séptimo episodio de la cuarta temporada de Let's Click Together, un podcast de Positivo SMI. Y el tema del que platicaremos el día de hoy será acerca de los retos del uso de la nube en empresas. Y para hablar de este tema, tengo el gusto de contar con Pascual Caballero, quien es gerente de infraestructura y gobierno de seguridad ITI en una reconocida empresa aseguradora de salud. También es egresado del IPN como ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en acústica y tiene más de 22 años de experiencia en el sector TI. Cuenta con un diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales y coaching del ITAM y también con otro diplomado de dirección de desarrollo de proyectos de alta dirección. Y también es Scrum Master para adopción de tecnologías Agile. Así que cuento con un súper experto para platicar de este tema el día de hoy. Bienvenido, Pascual, ¿cómo estás? Hola Gigi, muchas gracias. Bien, muy bien. Aquí alistándonos para esta interacción con ustedes, para ti y para todo el público que nos está escuchando el día de Muchísimas hoy. gracias, Pascual. Gracias por acompañarnos. Y me gustaría arrancar preguntándote si le puedes contar a nuestra audiencia, ¿qué es la nube y cuántos tipos de nube existen? Híjole, eh, pues la nube, muchos estamos pensando en temas como utilización del correo electrónico, repositorios de fotos y demás, pero creo que a nivel empresarial va un poquito más allá porque para nosotros hoy en día son aquellos tipos de servicios administrados donde buscamos tener recursos con una adopción tecnológica diferente a como lo veníamos haciendo. Anteriormente trabajábamos con muchos temas de infraestructuras, servidores, equipos de almacenamiento por separado. La administración era muy compleja, el tema del uso de los dispositivos, la gestión dentro de la empresa se volvía hasta compleja, ¿no? Porque también tienes que buscar el no ser tan agnóstico a las marcas hoy en día, pero hoy la nube representa tema de servicios informáticos, donde también estamos buscando el aprovechamiento, temas de sustentabilidad, temas de ahorros de energía, reducción incluso de gastos y espacios, ¿no? Porque, como decía anteriormente, el tema de tener sistemas que proporcionan servicios a la empresa lo hacen demasiado grande, demasiado profundo. Hoy lo tratamos de simplificar y tratamos de ejecutar, almacenar y distribuir toda esta información que nosotros cargamos dentro de las empresas en estos servicios, ¿no? Hospedados hoy en día, más allá de guardar fotos, sino también de aprovechar ese tipo de recursos y disminuir y ser más ágiles al respecto, ¿no? Con personas más capacitadas, con personal que tenga realmente la experiencia de lo que venía siendo la administración tecnológica para poderlo llevar hoy a la nube. ¿Cuántos tipos de nubes hay? Hoy, profundamente, y como dice el significado, el librito, hay tres tipos de nube, ¿no? La nube privada, la nube pública y un tema de uso híbrido. Cada una de ellas tiene servicios muy particulares y se administran y se conjuntan de manera muy diferente, ¿no? Las nubes públicas, un Microsoft, un Google, un Huawei, que te van dando ese tipo de servicios donde ellos tienen la mayor parte del control de la administración de la tecnología. Eh, la nube privada, donde tú puedes ir construyendo tus propios bloques de información, tus propios bloques de servicios. Hoy ya no utilizas tantos servidores, tratas y hablas de temas más de containerización, Kubernetes, adopción de otras metodologías de administración, tanto para servicios web como para servicios muy especializados. Y el tema de la nube híbrida, ocupas parte de los dos anteriores, de la pública y la privada, pero tratas de hacer un mix y sobre todo cuando tienes compliance muy particulares, tanto del gobierno como de las entidades federativas que te regulan. Acá en México, el tema del manejo de datos, la privacidad de datos, se llega a tornar incluso hasta compleja, ¿no? Y dependiendo cada una de ellas, hoy creo que parte de lo importante es eso, ¿no? El aseguramiento del dato. Tengo algunos años
trabajando no sobre minería de datos, sino sobre la administración del dato propiamente, en donde tratamos de buscar y gestionar este dato de manera extensiva. Y hoy en día, pues las empresas también han tratado de evolucionar. No solo las empresas como nosotros que damos servicios para clientes muy particulares, sino las empresas que nos proveen ese tipo de servicios. Y dentro de ese tipo de servicios, pues han diseñado y creado diferentes fundamentos de cómo venderte y cómo colocarte el tipo de nube, ¿no? Hoy en día, muy particular, podemos hablar de nube como servicio, podemos hablar de nube como infraestructura, donde la mayor parte de esos servidores antiguos y ese bloque de cadena que veníamos manejando lo hacen ya muy particular y muy ligero, lo voy a llamar así, donde nos ahorran un montón tanto de administración, de tiempo y gestión. Y pues muy particularmente el tema de plataforma, de PaaS, ¿no? Plataformas as a Service, que son como los principales servicios que se están exponiendo hoy en el entorno tecnológico dentro del mundo, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las necesidades que estemos teniendo, de cómo queremos llevarlo a cabo, de cómo lo vamos a adoptar y realmente si contamos con esa experiencia en profundidad. Hay muchos temas en combinación particular y también, al menos, no sé si les pase, pero dentro de la cultura latinoamericana sufrimos mucho con un reto muy interesante que es la parte de cultura al cambio. Oye, qué interesante. ¿Y nos podrías contar cuáles son los principales retos de implementar el uso de la nube en una organización? Ah, Eso está, eso es muy, no sé si decirlo que es ambiguo, eh, que es retórico o bien que es un tema de definición. Creo que hoy, actualmente, lo que decía, el tema de los datos, y esto se traduce un poco en la seguridad y la privacidad y el cumplimiento de las regulaciones. Hoy nosotros manejamos clientes muy particulares que nos piden mucho cumplimiento y el reto eh, de normas muy específicas, los IPAs, ¿no? Aquí en México, la Ley Federal de Protección de Privacidad de los Datos en Propiedad personales de terceros es muy importante. Eh, creo O sea, que cuando dices regulaciones, no te refieres tanto a un tema como de legislaciones, porque creo que todavía por ahí, digo, y si quieres ahorita lo platicamos, que no hay como tantas regulaciones como tal, legislaciones, quiero decir, alrededor de este tema. Te estás refiriendo como más a aquellas regulaciones que existen alrededor del uso de datos para cuidado de los usuarios, este tipo de cosas. lo que pasa es que son ambas, ¿eh? Creo que esa pregunta es muy buena. Porque creo que son ambas. Tienes que adoptar la tecnología cumpliendo las legislaciones correspondientes de lo que te marca la conducta social acá en México, ¿no? Acá en México, particularmente se habla de la Ley de Protección de Datos Personales en Propiedad de Terceros, que va relacionada a la parte de privacidad de datos. Pero el otro camino es la regulación del uso de cómo se gestionan los datos, porque algo que hablamos muy particularmente y hoy en día hay que transmitírselo, por ejemplo, a toda la gente que utiliza el tema de los dispositivos móviles, es el tema de la seguridad, porque, y cuando hablas de una legislación, hablamos de que cuando cargamos un dato en la nube, pues este dato se llega a volver público, ¿no? Que es mucho de lo que decimos cuando estamos subiendo información a redes sociales, a aquellas comunidades como LinkedIn, como ahora también hablando un poco de ChatGPT, ChatGPT, sí. donde compartimos, o inteligencia artificial, donde vamos y compartimos información muy particular, ¿no? Como empresa, Ujú. sí falta legislación, como regulación sí las llegamos a tener. Bueno, no, voy a corregir. No, no es que sí las lleguemos a tener.
Hoy en día las tenemos y tenemos que cumplir con eso y tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso decía que uno de los primeros retos creo que sí, sin duda es el tema de la seguridad y la privacidad de la información, cómo la manejas. Y de ahí se desencadena el qué tipo de nube vas a elegir para tu organización, que no va a Ya. ser 100% pública, creo que vas a manejar un esquema más híbrido donde vas a tratar de utilizar los servicios que no expongan ese tipo de información y datos de los clientes a los cuales estás administrando su servicio, y esos datos los vas a tener dentro de tu nube privada o dentro todavía de tu administración y control, y Ujú. posteriormente los servicios que sí puedes hostear o llevar a la nube los vas a colocar ahí. Y en ese sentido, creo que el primer reto es el tema de la seguridad y la privacidad, porque creo que todavía hay que revisar mucho lo que hay detrás de esas pequeñas líneas que siempre le damos a aceptar sin leerlo, los términos y condiciones contractuales del uso de esto, ¿no? Entonces, creo que Totalmente. es Yo el nunca he primer leído reto. uno, ¿eh? Yo debo de admitir que jamás he leído un... Cambiamos nuestros términos de uso y políticas de privacidad, jamás en la vida los he leído porque ¿cuántos al día llegan? O sea, recibes el de tu correo, el de tus social media, el de, o sea, de como de todos los servicios que usamos. No sé cuánta gente, creo que sería interesante hablar de una encuesta alrededor de esto, pero yo creo que es un porcentaje bajo de gente que realmente lee este tipo de Las información. encuestas hablan que anda entre un 15 y un 26, 27% de las personas que sí leen los términos y condiciones de uso en general de a las aplicaciones que instalas, de lo que Es que llevas a todo. la nube, de cuando te suscribes a un correo electrónico, de cuando te suscribes a alguna plataforma, de cuando te suscribes a una red social, ¿no? Entonces, creo que ahí está el secreto fundamental de estos temas de la regulación, ¿no? Hay otros retos, ¿no? O sea, de fondo, este es el primordial y el enfoque que hoy empresarialmente le tenemos que poner mucho ojo y mucha claridad al respecto. Otro tema creo que está enfocado al tema de los costos. Por por un momento decimos que es mucho más eficiente el tema del uso de la nube para algunos servicios, ¿no? No para el manejo de los datos, porque siempre el control financiero, el control de tu gasto operativo es muy importante para nosotros como organizaciones, y para esto es muy especial el analizar qué es lo que vas a utilizar, cómo lo vas a utilizar, eh, y cuándo lo vas a estar utilizando para también tener un control de estos gastos que suelen estar por ahí no considerados, porque incluso también vienen temas de gastos operativos en capacitación, en normativa, incluso en los mismos cálculos estructurales de capacidad que no llegaste a realizar de buena forma iba a usar 500 gigas, un tera de almacenamiento y de repente se me disparó y se me fueron a 2 teras, pero tenía presupuestado 1 millón de pesos en esta inversión y se fue a 2 millones. Entonces esto creo que juega un papel muy, muy importante y muy relevante, porque comparado a nuestra vieja escuela, en el tema de almacenamiento, en el tema de servidores, sabías qué era lo que tenías, sabías qué era lo que controlabas, y hoy con los modelos que te da el tema del servicio de la nube, donde te da ese tema de somos elásticos vertical y horizontalmente y te dejamos crecer tanto vertical como horizontal, y tú crece y tú ponle, viene algo, las letras chiquitas, ¿no? Lo que decíamos en los términos y Ujú. condiciones, el costo asociado a... ¿Será que habrás visto alguna vez retos alrededor de qué tan qué tan buena aceptación hay por parte del personal que tiene que utilizar este servicio de la nube y qué tanto como lo adoptan de manera eficiente o rápida o sin resistencia a ese cambio? Lo comentaba al principio, y al menos aquí en México pasa mucho, ¿no? El tema de la cultura, la adopción al cambio. Somos muy malos aceptando los cambios.
Ujú, Desde un cambio de casa, un cambio de domicilio, nos da miedo lo nuevo. Y ese es otro de los retos que viene embebido, ¿eh? El tema del uso, del dejar de utilizar esos sistemas legacies, esos sistemas ujú, armados hasta por uno mismo, con lo que hoy existe en la nube. Entonces, la adopción para el usuario, para el cliente final, es transparente. Ellos van a ver una aplicación, van a ver un expediente, van a ver un nombre, van a ver sus datos, van a ver términos y condiciones, van a ver contratos, van a ver pagos. Para la gente que lo administra, pues va a haber un sistema, una aplicación, una computadora donde va a cargar toda esta información de nuestros clientes. En nuestro caso, pues nuestros manejos de pólizas siniestros, cartas de aceptación, ingresos a hospitales, egresos, altas. Eh, pero es muy importante porque si se lo tratas de decir al negocio, a veces el negocio es un poco renuente. Hoy, ujú. en la empresa para la cual colaboro, siendo una empresa transnacional, una de nuestras primeras tendencias es aquí estamos adoptados al cambio. El problema Ya. es que como mexicanos no tenemos esa recepción a la cultura del cambio. Y no solo como mexicanos, creo que en la parte latinoamericana en general nos pasa mucho este tema. Nos da miedo el enfrentarnos a los nuevos retos por los temas de estamos en la zona de confort, porque nos mantenemos, eh, nos queremos mantener quietos, que no nos muevan el sistema, porque luego ya no sabemos cómo hacerlo, cómo le vamos a dar. Ahora ya no es en el lado izquierdo darle clic, ahora es el lado derecho. Y al menos en lo personal, voy a decirte algo, justamente cuando estaba tomando mi diplomado de desarrollo de habilidades gerenciales, mi hija me decía, papá, es que eres un inconformista, no puedes estar quieto, siempre quieres más, siempre estás buscando más y creo que eso me ha llevado a poder adoptar y conocer tantos temas importantes, ¿no? Hoy trato como líder de tecnología, trato de ser muy empático con el negocio, porque el negocio es salud. Para nosotros es una vida, una persona, puede ser tu hijo, puede Claro. ser tu papá, puede ser tu hermano. Entonces es muy importante esto. Creo que ya nos contestaste un poquito de la siguiente pregunta que te voy a hacer cuando hablábamos de los retos, pero quisiera saber cuáles son las principales ventajas que tiene la implementación del uso de la nube. ¿Lo sabes adoptar bien? Voy a escucharme muy empresarial y siempre he ido en contra de esto. Reducción de administración y tiempos, personas. Lo puedes hacer un poco más simplificado. Y uno de los temas es la capacitación y la simplificación del personal. Lo que Mm, no nos hemos dado cuenta es que el tema de tener este tipo de adopciones nos ayuda a automatizar muchas cosas. Y anteriormente, como ingenieros, nos dábamos a la tarea de tener o ser personas que nos contratábamos 24/7. Lo seguimos siendo porque la operación nunca se detiene y más en un sector como el de nosotros, que es sector salud. Sin embargo, ya dejas muchos procesos automatizados, entonces sí puedes tener un poquito más de tiempo en realizar nuevos proyectos, nuevos desarrollos, e incluso para temas más particulares, ¿no? ya. Eh, el tema, como es un reto, el tema financiero, creo que también es un beneficio porque nos ahorra el tema de tener un data center, tener una administración específica, tener servidores, tener que estar preocupado por esa administración de servidores. Vuelvo a decirlo, lo logramos reducir, ¿no? Todo eso va alineado al tema de reducción, reducción de insumos, reducción de personas, reducción de costos. No deja de ser indispensable esta parte, pero sí lo llegamos un poquito a mitigar. Pero creo que el COVID nos vino a enseñar muchas cosas al respecto, porque este tipo de adopciones, eh, antes del COVID, nadie lo veíamos, nadie estaba preparado para el trabajar desde casa de forma virtual. ¿Y qué quiero decir con esto? El tema de accesibilidad.
el COVID nos dejó una gran enseñanza donde ahora las organizaciones tenemos que estar preparadas a nuestros business continuity plan, a nuestros planes de recuperación ante algún desastre y el tema de la accesibilidad a los sistemas. Creo que la adopción de una buena metodología de la nube nos ayuda a que esta accesibilidad sea bastante fuerte al respecto en que estemos preparados para este tipo de situaciones, que seamos resilientes en ese aspecto y que podamos seguir operando de manera natural. Para nosotros el COVID fue muy difícil porque teníamos que seguir operando. Vino un boom desencadenado con el tema del COVID, en donde nos tuvimos que volver muy ágiles en la respuesta, en la adopción de tecnología, en dónde íbamos a tener a nuestro centro de operaciones, a nuestro centro de atención atendiendo todas esas solicitudes, ¿no? Entonces, fue el reto más importante que he tenido en específico, porque además, voy a decírtelo, yo estaba llegando a la organización justo el 17 de septiembre, donde se había cerrado el puente internacional, entonces, donde ya se había detonado el tema de la pandemia y el reto fue doble, ¿no? Llegas a una empresa nueva, no conoces ni qué tienen, ni cuáles son sus sistemas, ni cómo viene preparado y ¿sabes qué? Prepáralos y mándalos a casa porque traemos una contingencia muy fuerte. Entonces, la accesibilidad a las plataformas, creo que esto nos va a ayudar mucho a tener ese proceso de resiliencia mucho más fuerte y poder pensar fuera de la caja, ¿no? Creo que eso es lo importante para poder ser rentables, ágiles y sobre todo que la accesibilidad se tenga. Ok. Oye, ¿y cómo se ve la adopción de una estrategia tecnológica global a una estrategia local? Eso es muy interesante. No sé cómo respondértela, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor. Creo que como empresas globales, cuando hablamos de empresas europeas, empresas americanas, empresas árabes, de todo tipo de empresas, siempre es importante estar tratando de compartir tecnologías. Eh, la economía a escala nos ayuda mucho con contratos globales. La adopción a nuevas tecnologías de cómo hacen las cosas en Europa, al menos yo en la experiencia que tengo actualmente es el tema de salud y la digitalización en el tema de salud. Estamos en pañales todavía, ¿no? Ni las grandes marcas, ni los grandes hospitales, ni las grandes aseguradoras aquí en México tienen esas adopciones que trae la parte de las normas europeas, ¿no? Eh, todos tenemos áreas de oportunidad, pero el adoptar plataformas, adoptar sistemas que ya se han implementado en otras unidades organizacionales eh, de fuera y traerlas para acá, llega a ser complejo. Llega a ser complejo porque te voy a hablar de un tema, ¿no? Sustentabilidad. Las normas europeas en temas de sustentabilidad son muy diferentes a las que tenemos en Latinoamérica. Aquí ni nos lo exigen. Eh, y cuando bajan estos recursos y cuando nos transmiten estos recursos es cómo lo adopto ahora aquí eh, para que no sea eh, tanto el reto en el cambio, ¿no? Lo tenemos que adoptar de una manera muy particular, eh, entendiendo que ya vienen mejorando. Yo te diría, eh, sufrimos con temas Yo soy motociclista desde hace 9 años, me gusta mucho andar en moto y las regulaciones del uso de la motocicleta, por ejemplo, en una Europa a un México, tienen un abismo muy encaminado. Cuando lo trasladas a temas de sistemas, en Europa, desde el momento en el que das clic en el celular, haces tu cita con el doctor, ya la aplicación ya te tomó constantes vitales, ya lo tienes en mente y ya llegas.
Ya toda la parte del triage que hace normalmente la parte de enfermería, ya casi casi llegas lista con el doctor. Él ya sabe dónde lo tiene, qué es lo que tienes, cuál es tu cita, si es cita de seguimiento, si es cita de padecimiento. Y esto lo vuelve bastante interesante. Es un reto adoptar todo este tipo de tecnologías, de sistemas y de pensamiento dentro de México, ¿no? Pero es un reto que nos ha ayudado a aprender. Y vuelvo al tema, desde el COVID lo traemos bien enfundado, ¿no? O sea, lo traemos bien enfocado, traemos enfoques bastante claros, pero todavía estamos caminando para lograr hacer estas metodologías y estas adopciones que pueden traer otros países, que si ya traen la experiencia, pues no vas a inventar la rueda, ¿no? Entonces, ya vienes y lo implementas un poco más light, aunque todavía también aquí en México el tema de, ay, si meto esto en el celular y, porque viene también esa parte de la resistencia del cliente, ¿no? Ok. Oye, y antes de que te deje ir, ¿nos puedes contar cuáles serían los tres consejos que se puede llevar nuestra audiencia para adaptar de manera efectiva el uso de la nube? Mm, creo que eso mm, viene muy, muy particular de cada uno de los temas que hemos conversado el día de hoy. El tener un buen entendimiento de cuáles son las necesidades que puedes llevar a la nube, una buena arquitectura, tal vez empresarial, pero también de tecnología, eh, y que el negocio esté enfocado a prepararlo. Y cuando hablo del negocio es que el negocio tenga un, este, un paro, y no hablo de paro de operaciones, sino un qué vamos a transformar y cómo lo vamos a adoptar, un buen análisis, una buena metodología para la transformación, creo que es parte de lo primordial que debemos de tener. Eh, Creo que un tema importante es el trabajar mucho en fomentar la cultura del cambio, ¿no? Dentro de la parte organizacional. Eso es importante. Hoy tenemos que adaptarnos a diferentes modelos de gestión, a diferentes entornos. Hoy todavía seguimos trabajando tres tipos de generaciones diferentes, ¿no? La generación boomer que nos da toda esa experiencia, la generación X que trae todo el contexto porque nos ha tocado, soy de esa generación, y nos ha tocado pasar por toda la parte de utilización analógica a hoy a lo digital. Y traemos la nueva generación, millennials, centennials, generación Y, donde todo quieren realizar desde casa, donde la empresa particularmente ya no es tan efectiva. Entonces, eso es importantísimo al respecto. Y creo que eh, sin duda es algo que no va a pasar tan fácilmente en este boom de la transformación digital, la inteligencia artificial y, y- y la adopción de sistemas de nube es, vamos a tener que seguir utilizando sistemas en físico, ¿no? En on-premise, como nosotros lo mencionamos, porque creo que ese tema de convivencia aún se tiene que mantener para poder seguir teniendo la continuidad de la operación, la vigilancia de los datos, de la información, y creo que la metodología que puedas implementar, ya sea una metodología tradicional o una metodología agile, tienes que ser muy enfocado a traer bien el esquemático de la arquitectura, de lo que necesitas, de lo que vas a llevar, cuáles van a ser los pasos y dar pasos sostenidos, ¿no? No tenerle miedo al cambio. Creo que ahí radica el secreto en todo esto de la nueva era digital, de la transformación y ahora de la inteligencia artificial. Hay que alimentarla bien y hay que saber alimentarla.
Qué buenos consejos. Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por compartirnos esta información tan valiosa y útil. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de este capítulo tanto como yo y los invito a que se suscriban a Let's Click Together para que no se pierdan de nuestros próximos episodios. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Pascual. Gracias, Gigi. Gracias, muy buenas tardes. Que estés muy bien. Buen día también Gracias. a toda tu vida.